Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Pues buenas noches a todos, otro miércoles más que estamos aquí para charlar de rol, como dice la cabecera hecha por el bueno de Lizándrez, en confianza. Esta noche vamos a hablar de un juego de rol publicado por la editorial No Solo Rol, en este caso es Fragmentos, que es un juego de rol que recrea los diferentes géneros de terror en el cine. Después de hablar del juego hablaremos un poquito del tema de cómo dirigir partidas de terror. Y bueno, si queréis compartir después pues alguna idea, técnica, sugerencia que tengáis para partidas de terror, pues será bienvenido. Podéis escribir, por si no queréis cortarme mientras explico dudas o lo que sea, en el canal de charlas habilitado para ello. Y bueno, que no os tiemble la mano a la hora de pedir turno para hablar, por si queréis comentar algo o lo que sea. Bien. Bueno, de hecho, os iba a decir que he puesto unos resúmenes sacados del propio manual. Si veis en los canales de juego, en la categoría de fragmentos, tanto en resumen de creación de personaje como de reglas, puse un JPG que es un resumen, que es el que voy a ir comentando más o menos, para que veáis un poco cómo funciona este singular juego. Bien. Aunque ahora no recuerdo en qué año salió, la edición que había antes de la nueva que han sacado es de 2012, que es la que tengo yo. Fragmentos al principio fue lanzado como un juego en PDF gratuito por la editorial No Solo Rol, una maqueta muy sencilla y que con el tiempo, digamos que tras estar un tiempo de manera gratuita, que lo lanzaron en Halloween, lo sacaron en papel, concretamente la edición de 2012. Actualmente existe otra que creo que han retocado simplemente ratillas y han incluido tarjetitas y cosas para, bueno, por darle un extra, pero sigue siendo la misma mecánica, etcétera, etcétera. ¿Y en qué consiste Fragmentos? Bueno, como os he dicho, Fragmentos es un juego de rol que básicamente recrea los diferentes géneros de terror en las películas, desde el cine slasher al terror japonés, el terror zombie, el giallo italiano, etcétera, etcétera. Básicamente cada subgénero tiene unas variantes de reglas para darle ese toque personal a esas partidas. ¿Cómo se construye entonces un personaje de fragmentos? Es muy sencillo. De hecho, se hace en 10 minutillos o menos. Básicamente, lo único que tenéis que hacer es elegir un concepto que básicamente es el papel o profesión que desarrolla vuestro personaje en la historia. Carpintero, panadero, estudiante, lo que queráis. Hay 3 características que son acción, interacción y cognición, si no recuerdo mal. Un momentín. Sí, y Sí, cognición. correcto, que tengo aquí el PDF abierto, pero no estaba en la ficha. Vale, pues repartís 9 puntos, siendo el mínimo 1 y el máximo 5. Esto importará para después a la hora de tirar dados. Después tenéis lo que se llaman rasgos, que son, por así decir, las especialidades o lo que destaca el personaje. Básicamente, dentro de cada característica podéis poner rasgos
y que el total el valor en puntos que tengan esos rasgos sumen el total de la característica. Es decir, si tengo acción 3, podría tener pues pelear más 3 o tener acrobacias más 1 y pelear más 2, etcétera, etcétera. Después de repartir estos puntos en características y escoger los rasgos, habría que escoger los hitos. ¿Qué son los hitos? Pues son hechos en la vida del personaje que han, digamos, cambiado su forma de vida para bien o para mal. Desde cosas como eh, pertenecer a una familia rica, a haber perdido pues al bebé o que se haya muerto un hermano, etcétera, etcétera. Eh, hay a veces que los géneros o las partidas que trae el propio manual te indican si alguno de los personajes tiene que tener algún hito en concreto. Por ejemplo, que sea hermano de alguien en concreto o que le haya pasado algo, etcétera, etcétera. Después de elegir los dos hitos, se escoge una complicación. La complicación básicamente es otro aspecto que va a meter en problemas al personaje y que normalmente se utilizará para recuperar lo que se llaman puntos de superación. En este caso, los puntos de superación con los que comienza un personaje son 5 y tienen diferentes usos, como repetir tiradas, salvar la vida, etcétera, etcétera. Eso lo comentaremos después durante el sistema. Básicamente después tenéis también personajes secundarios que básicamente es como un personaje pero tiene muchas cosas menos. O sea, no tiene por qué tener hitos y simplemente con meter las características ya llega. Esto es básicamente para el narrador, para que tenga, pues eso, PNJs a mano y que si un personaje jugador muere, pues incluso podría utilizar uno de estos secundarios simplemente añadiéndole un par de cosillas como un nuevo personaje a jugar. Y otra cosa interesante del juego es que normalmente las aventuras que describe, y como suele pasar en las películas de terror del cine, siempre hay un villano, un monstruo, un ente, colectivo o algo, al que también el máster ha de crear, que básicamente se crea del mismo modo que un personaje principal, solo que puede tener características más altas, rasgos sobrenaturales y que además tiene que tener una debilidad, porque en este juego la manera de avanzar en la trama suele ser averiguando la debilidad del monstruo o de la amenaza. Y esto básicamente es la creación del personaje, o sea, ya veis que no, realmente no lleva nada. Después, ¿cómo va el sistema? Pues básicamente es cada vez que queráis hacer una tirada, el máster ha de decidir si es un reto, un conflicto, la tirada. Básicamente el reto es que simplemente tiras contra una dificultad y el conflicto tiras contra un PNJ u otro jugador. Y también determina si es peligroso o no. Si es peligroso es que puedes perder eh, no diré vida, sino puntos de característica, que básicamente cuando llegan a cero, el personaje se vuelve loco, es humillado totalmente o básicamente muere por las heridas. Entonces, lo normal es que se tiren tantos dados como la característica, te quedes con el valor mayor, con el dado mayor, y a eso le sumes cualquier rasgo que tengas que pueda emplearse en la situación. Si iguala o supera la dificultad o la tirada del contrario, tiene éxito. Lo normal es que si se repiten varios números en esa tirada de dado, si por ejemplo sacase un 4, 4, 4 de tirar 3 dados, pues se sumaría un +1 por cada repetición. Es decir, en vez de ser un 4, el número más alto sería como si sacase un 6.
Y esto es básicamente la mecánica de juego. Ya veis que no es nada complicado. Luego tenéis lo que llaman los puntos de superación, como os dije, que son puntos para que, digamos, el jugador pueda salir un poco adelante y superar las dificultades. Es decir, desde repetir una tirada a invocar la protección de guión. Esto es que en este juego, según el tipo de género que se esté jugando, ya se predispone a que los jugadores a partir de cierto momento su personaje pueda morir. Entonces, digamos que mientras se aplique la protección de guión, los jugadores podrán gastar estos puntos de superación para poder salvar la vida. Pero llegará un momento que el nivel de amenaza, que es una puntuación que maneja el máster, si es muy alta, ya no va a haber protección de guión para el personaje y no podrá gastar esos puntos de superación para poder sobrevivir. Aparte de eso, también vale desde activar cualidades, que se refiere a los hitos, a los rasgos, etcétera, etcétera, como si de un aspecto del sistema Fate se tratase, que vale desde añadir detalles narrativos a tener éxito automáticamente en una tirada. También se pueden utilizar para usar rasgos sobrenaturales, que normalmente los personajes protagonistas no tendrán, pero ya que hay algunos géneros donde suele haber un personaje medium o que tiene algún don relacionado con la amenaza, pues suele utilizar los puntos de superación para activarlos. Sacar fuerzas de flaqueza, que básicamente es que si te han herido, por así decir, alguna característica, pues puedas utilizar su valor total como si no te faltasen puntos. Ignorar el daño que te han hecho y actuar primero en la fase de iniciativa. Normalmente en un combate los monstruos siempre van primero, entonces esta es la única manera en la que un personaje tiene para adelantarse a ellos. ¿Y cómo se recuperan estos puntos de superación? Pues básicamente cuando te metes en líos, fallas tiradas por culpa de tu complicación. Y aparte, pues por una buena interpretación, el máster te puede dar algún punto. Esto sería lo más básico del sistema, de cómo se juega, cómo se crea el personaje. ¿Qué cosas tiene en concreto que son diferentes a otros juegos, por así decir? Por un lado, está lo que se llama la amenaza, que básicamente es una especie de escala que va de 0 a 10 y normalmente las aventuras se estructuran en niveles de amenaza. De este modo, puede ponerse, pues los personajes llegan al poblado sureño, nivel de amenaza 0. Cuando sube el nivel de amenaza 1, pues puede pasar que los aldeanos empiecen a mirar con ojos golosos a los personajes. Con nivel 2 de amenaza puede pasar esto. Digamos que según el nivel de amenaza, las aventuras ya te dan los ganchos o lo que va a pasar en la trama, como si es algo que los personajes no pudieran evitar. Que eso es algo que a mí no me gusta mucho de este juego, pero bueno, ya lo comentaré al final. Después, cuando tú gastas puntos de superación, se convierten en puntos de amenaza que puede usar el máster para probar a los personajes. Por un lado tienes el nivel de amenaza y por otro la reserva de amenaza que tiene el máster, que básicamente son como puntos de superación que puede usar él para repetir las tiradas de los monstruos, convertir un reto que de por sí no sería en algo peligroso en peligroso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los jugadores gastan puntos de superación, el máster consigue puntos de amenaza. También, cuando sale un 1 en una tirada, a lo que llaman presagio, que normalmente suele ser acompañado de una descripción ominosa de algo, pues se gana, también aumenta el medidor de, bueno, aquí llaman el medidor de tensión a lo de la trama, pero bueno. Y más allá de esto,
en los combates básicamente es simultáneo, quiere decir, se resuelve con una tirada enfrentada. El que consiga tener éxito sobre el otro causa un punto de daño y por cada presagio causa un punto de daño adicional. Estos puntos de daño básicamente lo que hacen es sustraer dados de las características. De ese modo cada vez podrá tirar menos dados en las tiradas los personajes jugadores y por otro lado, una vez lleguen a 0, pues morirán o quedarán inservibles o fuera de la escena. Las armas, por ejemplo, añaden dados adicionales a la tirada de dados. De ese modo, hacen que sea más fácil causar más daño. Por otro lado, realmente no hay mucho más en el combate. Aparte de lo de adelantarse en la iniciativa, pues eso ya estaría visto. Entonces, una vez visto esto, vamos a hablar un poco de los géneros que trae el manual. Bueno, aparte de trae un montón de personajes pregenerados ya, con sus hitos, sus debilidades, complicaciones. Luego trae un conjunto también de monstruos pregenerados. Trae escenarios también hechos en plan, pues una descripción de un bosque con sus hitos o descriptores, porque los escenarios, todo lo que te puedas encontrar en una partida de esto tiene sus propios hitos, descripciones, que pueden usarse como cualidades para activar con puntos de amenaza, etcétera, etcétera. Aparte de también PNJs que describen cada zona, ¿no? Lo que te puedes encontrar en un parque de atracciones, pues un guardia de seguridad, un payaso, cosas por el estilo, o lo que te puedes encontrar en un instituto, pues estudiantes, profesores, etcétera, etcétera. De ese modo, digamos que este juego es muy autoplay. Básicamente ya te trae aventuras de un par de páginas, un montón de escenarios ya preparados con PNJs, monstruos, personajes pregenerados, etcétera, etcétera. No sería muy difícil, sabes, leerlo y ponerte a jugar en nada. Y bueno, como os dije antes, los puntos de amenaza lo que hacen es subir el nivel de tensión y esos son los descriptores de cómo va avanzando la trama, básicamente. Entonces, los géneros que trae, pues el terror asiático, por ejemplo, donde te describirá un pequeño resumen sobre en qué consiste el terror asiático, ejemplos de películas de terror asiático. Y por ejemplo, os voy a leer ahora lo que te viene en el terror asiático en cuanto a reglas. Es habitual en este género que uno de los protagonistas tenga poderes de origen psíquico, por lo que un personaje principal puede tener un rasgo sobrenatural. Precognición, ver o hablar con los muertos, reminiscencias de otra persona, etcétera, etcétera. Comenta que el nivel de amenaza inicial es de 0 y se incrementará de forma lenta según los personajes principales se acerquen al secreto del monstruo. Cuando un personaje principal muere, la amenaza se incrementa 2 puntos en lugar de 1. El monstruo es indestructible por medios físicos y no sigue las leyes de la física. Aunque tenga característica de acción, nunca pierde puntos en ella, no puede ser destruido por esos medios. Además, puede aparecer en cualquier momento o lugar gracias a un rasgo sobrenatural apropiado. En ocasiones, el uso de este rasgo puede estar limitado a ciertas acciones de los personajes, como ver determinada película, recibir una llamada, ser una persona cercana, etcétera, etcétera. Las características acción y sus rasgos tienen menos importancia que el resto, ya que tienen más relevancia la investigación y las emociones. La protección de guión de los personajes principales se pierde cuando la amenaza llegue a 5. Es normal que en los momentos de tensión moderada o elevada mueran algunos personajes principales. Los jugadores de estos pueden elegir otros personajes secundarios con nombres de colectivos similares. Más estudiantes de instituto, antiguos compañeros de trabajo, el novio de una de las víctimas, etc. Los personajes pueden ser de cualquier tipo, aunque son más normales
los relacionados con la investigación, detectives y periodistas y los jóvenes, estudiantes de instituto. Luego viene un apartado de ambientación y atrezo donde te comentan más datos. Si la historia está relacionada con elementos tecnológicos, puede ser interesante tener un teléfono móvil que recibe llamadas o mensajes de vez en cuando. Si la historia hace énfasis en la investigación, se pueden preparar algunos escritos como si estuvieran hechos por el monstruo cuando aún era humano. Y trae un ejemplo de tabla de amenaza y de avance de la trama. Por ejemplo, cuando la amenaza está entre 0 y 2, la historia comienza presentando los distintos personajes y sus relaciones. Se preguntan de manera tranquila y pausada, se presentan mostrando sus actividades diarias. Si la amenaza aumenta a 3 o 4, en la primera noche aparece la primera víctima. Es un personaje secundario con nombre relacionado con los principales. Con amenaza 5 o 7, el monstruo ya se ha mostrado a los personajes principales y puede empezar a matar a alguno de ellos. Los investigadores están muy avanzados. De 8 a 9 ha habido al menos 2 personajes principales que han muerto a manos del monstruo. Las investigaciones han llevado a su clímax y se conoce al secreto del enemigo. Y con amenaza 10 o más, pues enfrentamiento final y falsa victoria. Tras esta lucha se reduce la amenaza a un nivel ficticio de 0, en el que se relata que todos están recuperando sus vidas para volver al 10 con la aparición nuevamente del monstruo. Puede terminar con otra víctima de entre los personajes principales supervivientes. Y esto es todo lo que trae el manual referente a un género. Por un lado te trae una descripción sobre el género, luego cómo afecta a nivel mecánico de reglas y por último consejos de ambientación y atrezo junto con una tabla de amenaza y avance de la trama. Después también describe el survival horror, ¿qué más? Donde obviamente trata el tema de los zombies y todo eso, el género de monstruos a secas, donde que puede ser de hombres lobo, vampiros, etcétera, etcétera. El género de trampas, esto es una clara referencia a la película de Saw. Bueno, acabo de ver que Nita había comentado que los personajes secundarios no tienen puntos de superación ni protección de guión. Y bueno, eso, aparte de género de trampas, el género slasher de asesinos en serie. ¿Qué más? Trae género de exorcismos para jugar partidas estilo El Exorcista o el caso de Emily Rose. Torture porn, que es básicamente mucha casquería y tortura. Aislamiento. Había una película que creo que se llamaba The Hole, que era también así de terror psicológico, de gente atrapada en un búnker. El género de casas encantadas. Género de experimentos con criaturas extrañas. El found footage, que este no sé de qué va, la verdad. Género paranormal y de fantasmas. Terror psicológico. Invasión localizada, que es para partidas con temática alienígena, estilo de Faculty o los chicos del maíz y todo esto. Y luego, bueno, ya en menor medida te vienen pues géneros como el gore, historias cortas, contagio, criaturas. Ha habido un suplemento que habla básicamente del terror italiano en el cine italiano. Y este juego está orientado a jugar one shots principalmente. No se prevé que los personajes vayan a sobrevivir, o si sobrevive, sobrevivirá alguno. Aunque hablan que hay la posibilidad de jugar una saga, como puede ser Viernes 13 o similares, ¿no? Donde puede que igual los personajes mueran, pero digamos que lo que ha pasado se repite en otras ocasiones y van jugando con otros personajes o supervivientes de lo que sería la primera partida. En este caso,
No Solo Roll publicó una mini campaña llamada Sangrientas Navidades, que básicamente se ambienta durante el periodo navideño y es del género slasher, o comienza siendo del género slasher con una primera partida donde los jugadores llevan personajes de instituto y se enfrentan a un asesino enloquecido que va vestido de Papá Noel. Hay varias aventuras más que tratan después las secuelas de esta primera partida e incluso te comentan la posibilidad pues, de ambientar en el futuro el juego o cosas similares. Y bueno, aquí nuevo comentario de Nit, que el Found Footage es, ejemplo, el proyecto de la bruja de Blair, perspectiva realista con escenas que se transmiten con cámaras caseras. Hay bastantes módulos, no solo hechos por No Solo Roll, que sacaron en PDF en las noches de Halloween, sino también hechas por gente en la revista Nivel 9, en la revista Crítico y alguna más. Con lo que material nunca os va a faltar, sobre todo porque el manual, tras explicar los géneros, trae un montón de aventuras, una de cada uno prácticamente. Aparte da muchos consejos sobre cómo dirigir terror, bueno, concretamente los géneros del cine, claro. No, no te va a contar ahí todo, pero sí lo suficiente como para que tú mismo puedas dirigir algo de este tema. Mm, a ver. Bueno, viene, como os he dicho, pues una aventura, el último email, que es de terror japonés. Y la estructura de las aventuras es básicamente una portada, como si fuera un cartel de cine. Después una página donde se describe el género al que pertenece la aventura, una sinopsis de un parrafillo, el reparto de PNJs, incluido también el monstruo principal, y una descripción del escenario donde se va, digamos, a ambientar la aventura con descriptores e hitos y una banda sonora apropiada. Aparte, vendrá la tabla de avance de trama para que según el nivel de amenaza ya te va diciendo qué es lo que tiene que pasar o lo que va a pasar durante la aventura. Después tiene una aventura que se llama Pecados de la Carne, que es de género slasher, pura inspiración, que es de... ahí tiene un fallo que no... aislamiento, vale. Susurros, que es de género Casa Encantada. Purgatorio, que es de género Trampas. Smokers, que es de género de invasión localizada. La naturaleza de la bestia, que es una aventura de monstruos. Amanecer muerto, que es de torture porn. El cuerpo virginal, que es de exorcismo. Niños en la bruma, que es de survival horror y aislamiento, porque aquí te dan la opción de mezclar géneros también. Quiet Lake, que es de survival horror y aislamiento. Y nada más, al final del manual te viene un glosario donde te vienen pues cada término del juego de rol explicado, el resumen de la creación del personaje, personajes secundarios, monstruos, el resumen de reglas y una ficha de personaje. También hay ficha de personaje para el máster, por así decir, para que diseñe la aventura, el monstruo principal, el escenario y demás, siguiendo la tónica del resto de aventuras que hay en el interior del manual. Y eso es básicamente todo el manual de fragmentos. Antes de dar paso a preguntas y demás, pues os cuento un poquito mi opinión.
para mí es un juego que en cuanto lo vi, me gustó bastante. Rompe con todo lo que había hasta entonces, creo yo, porque utiliza fotomontaje para ilustrar el manual, cosa que yo creo que en España no hay otros libros, ahora sí, con Vampiro Quinta, que utilizara el fotomontaje. Reconozco que muchas fotos son fotos de stock que puedes ver en DeviantArt o en algún sitio por ahí, entonces no es tan original porque ahora hay otros juegos que también tienen alguna de esas imágenes, pero bueno, cumplen su función. La maquetación está bastante chula, el texto es a una columna, se lee bien. Y más allá del apartado artístico, es un sistema que a mí me gusta bastante porque, como os he dicho, permite hacer el personaje en 5 en 10 minutos y que realmente el sistema es muy sencillo. Solo necesitas unos pocos dados de 6 y ya está. Hay mucho material, muchas aventuras, por lo que nunca vas a tener problema a la hora de hacer una aventura. Además, como ya os he dicho, hay personajes pregenerados en el manual, monstruos, escenarios, de todo. Con lo que os puede dar ideas para crear vuestras propias aventuras y demás. Me ha gustado tanto su sencillez que lo he incluso utilizado para jugar otros géneros. Desde una partida de Warhammer Roll, que simplemente quería introducir a alguien que nunca había jugado a rol y dije, vale, pues como le gusta el tema de fantasía, quiero un sistema sencillo y tiré por este. Y he dirigido también fantasía medieval más tradicional, incluso he dirigido pues así rollo steampunk posapocalíptico con el sistema y nunca he tenido problemas. Quizás en el combate se resiente un poquito porque es un poco lento, pero más allá de eso, otra cosa que no me gusta tanto es la amenaza, no tanto como la reserva de puntos que puede usar el máster, sino el que condicione el avance de la trama, porque los puntos de amenaza suben, por ejemplo, como ya os he dicho, cuando sale un 1 en un dado. Entonces, si hacen tiradas en una tarea que realmente es poco interesante, pero que, bueno, puede darle algo de vidilla a los jugadores cuando quieren tirar, ¿no? Pues puede hacer que la amenaza suba y de repente tengas que avanzar la trama sin que realmente los personajes hagan nada o cosas similares, con lo que creo que puede forzar un poco la situación y que no se sienta natural o que obligue al máster a cambiar de escena dejando a los jugadores sin hacer cosas. Así que yo normalmente me suelo guiar un poco por la aventura y ese avance de trama, pero no lo aplico tal cual. Suelo ignorar la subida de amenaza para ciertas cosas, entonces realmente dejo que los jugadores hagan cosas y que la trama vaya avanzando más al ritmo que marquen ellos y no la amenaza. Y por lo demás, pues eso, es un juego que os aconsejo mucho, sobre todo si queréis eso, jugar con un sistema muy sencillo y rápido, géneros de terror o cualquier cosa, ya os digo, vale para todo. Una vez incluso estuve a punto de adaptarlo para dirigir algo estilo Batman. Y hasta aquí la explicación de fragmentos. No sé si os han quedado dudas sobre su sistema o el manual que os pueda ir resolviendo. Si queréis, pues irlas comentando por aquí o ponerlas en el canal de audio, bueno, en el canal de la charla y voy contestando. Yo en el canal de la charla te dejo una pregunta porque no la recordaba muy bien. Y Bueno, estamos hablando del avance de la trama y yo creo que el máster también podía gastar puntos de amenaza
Por ejemplo, para meter un enemigo, que no tiene por qué ser el enemigo final, y Sí. así bajar un poco el avance de la trama, es decir, compensarlo un poco metiendo una situación, pero sí que avance la historia completamente. No sé si era así, si tú te acuerdas, si no. Mira, los usos de la amenaza, bueno, lo mismo que los puntos de superación, pero en los secundarios y monstruos, los secundarios no tienen protección de guión, declarar peligroso un reto conflicto, gratis si la amenaza es 8 más, y también sirven como medidor de tensión para regular las descripciones e indicador del avance de la trama, pero no pone nada sobre eso. Al menos no en el resumen, igual en el manual sí, pero bueno, tampoco quiero Igual, ponerme ahora a mirar. igual fue una regla casera que me inventé yo para controlarlo un poco, ¿eh? Por eso lo estaba preguntando. Puede ser, puede ser. A ver, creo que había la opción de meter PNJs fácilmente, así que realmente que te saques un PNJ maligno así de la manga no resultaría. Yo creo que ni hasta haría falta gastar amenaza en eso, pero bueno. No sé Lo que si. sí hay que comentabas antes y que hay que tener en cuenta, sobre todo para la gente que lo quiera dirigir, en el tema de los puntos de superación y puntos de amenaza, se supone que cuando un jugador gasta un punto de amenaza, va automáticamente, digo, un punto de Al superación, máster se va convierte en amenaza. automáticamente. Vale. Si el punto de superación es gastado para que a otro personaje jugador se le active una complicación, entonces el máster no ganaría punto de amenaza, pasaría el punto de Correcto. superación de un jugador a otro jugador. Sí. También, Sí. tenerlo en cuenta, porque si no, claro, le das muchos puntos de amenaza al máster y luego pasa lo que comentabas tú también, que la trama se va ahí acelerando cuando la gente se hace la puñeta entre ellos. Pues sí, yo, de ¿De hecho, qué juego hablamos? de Fragmento. fragmentos. Que bueno, que he dirigido unas cuantas aventuras del manual y luego también algunas creadas por gente. De hecho, hay una trilogía, Noches de Sangre o algo así, no recuerdo ahora cómo se llama, que básicamente es un poco como homenaje a la película de Noche de Miedo y algunas otras del género vampírico. Y están bastante bien, pero sí es verdad que muchas veces, como ya te digo, suelo ignorar el avance de la trama que te impone la amenaza porque muchas veces eso, si los jugadores sacan unos, eso aumenta la amenaza, pero no tiene sentido si lo que están haciendo realmente no es importante en ese momento. Entonces, pues mira, no voy a forzar que cambien de escena de repente por cosas así. Sí que puedes hacer lo que pone el manual, que es que cuando sale un 1, ¿no? Aparte de la subida de amenaza, pues algo extraño, algo terrorífico puede suceder, como que se estampe un pájaro en la ventana al lado del personaje y le dé un susto o cosas por el estilo. Pero bueno, van a ser adornos estéticos para, digamos, meter un poquito más a los personajes en la inmersión, por así decir. Yo de ese juego, ya te digo, yo de lo poco de que jugué, que luego me enteré de que era el juego, fue una media adaptación que hicieron para adaptar Scooby-Doo al rol. Y la verdad se quedó bastante chulo. Bueno, se presta, o sea. Y la verdad me refieres tú a guay como experiencia, pero poco más sé de lo que es ese fragmento. Creo que hay un suplemento para hacer rollos de terror italiano, creo, ¿no? Sí, lo comenté. Bueno, por si no estabas al tanto, ¿no? Pues eso, Fragmentos es un juego de rol que básicamente emula los géneros de terror en el cine. Y actualmente, de manera oficial, hay publicado pues el suplemento este de terror italiano y también el de la campaña de Navidades Sangrientas. Luego hay varios módulos en PDF que han sido publicados en Halloween por No Solo Roll y que creo que están gratuitos para descargar en su web. Pregunta yo nadie si los momentos de relax de los personajes también rebajan la tensión. Que yo sepa, no hay manera de que se baje. El nivel de amenaza sube y sigue subiendo hasta llegar a la culminación de la aventura.
porque hay que tener en cuenta que a medida que sube la amenaza, la protección de guión se va. Entonces, eso, no hay manera de bajar el nivel de amenaza. Las cosas es intentar retrasarlo el mayor tiempo posible y intentar eso, seguir en la trama, averiguar la debilidad o defecto del monstruo o amenaza a la que se están enfrentando, porque eso dará un poco de ventaja, digamos, en la hora final, para el combate final, por así decir. De hecho, ¿qué? A mayor nivel será más fastidiado, supongo. Sí. Digamos que cada género tiene sus propias Vale. modificaciones en las reglas, ¿no? Y según el nivel de amenaza que hay, que suele escalar, hasta más de 10 realmente, pero normalmente cuando ya es muy alto, los personajes ya son susceptibles de morir, etcétera, etcétera, pues eso pasan Vale. cosas. Y lo dicho, eso, el nivel de amenaza nunca baja. Siempre Sí, va para arriba. estaba leyendo precisamente que el manual dice que como director una de las partes más difíciles del juego es gestionar los puntos de amenaza, para que precisamente la trama no se precipite al principio muy rápido. Y el consejo que te dan es que tengas un equilibrio entre poner a los personajes en situaciones peliagudas para que gasten superación y en gastar tú los puntos de amenaza. Y como regla rápida dice que procures no gastar más de la mitad de los puntos de amenaza que ganes. Entonces, tener en cuenta eso, que como regla rápida, no gastar como director más de la mitad de los puntos de amenaza que ganas. Pues sí. Mantienes un equilibrio. No sé si alguien más tiene alguna dudilla así sobre el sistema o el juego en sí, o si preferís ya pasar más a hablar del terror en general. Lo has maquetado tú. Yo, no, que va. No, Chicos, yo voy a por la cena y vengo ahora. Muy bien. Vale, lo maquetas tú entonces, ¿no? No lo maqueté yo, Rubén. Vaya, me decepcionas. Eso es lo que hay, tío, eso es lo que hay. Yo para No Solo Roll, por desgracia, solo maqueté una cosa para con barba que luego ofrecieron en No Solo Roll, pero bueno. No es Fragmentos, para mi desgracia. yo sí que matizaría de Fragmentos, un poco por completar la información que has dado, Fian. El tema de los villanos, que yo puse un ejemplo en el canal que tiene las 3 características activas, pero se puede dar el caso que tengan una inutilizada. Como por ejemplo, si eres un zombie, la característica de convicción no existiría. Sí. Y los puntos que se reparten entre esas habilidades no tienen nada que ver con los que se reparten como personaje, porque Correcto, los monstruos básicamente ignoran la repartición de puntos. Tú simplemente repartes los que quieras y que consideres más apropiado para representar el monstruo. No sé. Eso es súper cómodo. Yo creo que es lo que más favorece el manual para hacer tu propia partida en cuanto a enemigos, porque coges y dices, le pongo los puntos que quiera, no me tengo que preocupar, los hitos que quiera los invento y la debilidad también la inventas, con lo cual los personajes se hacen en 10 minutos y los enemigos se hacen en 2. Sí. Es que eso es precisamente lo que me gusta del sistema. De que puedes, ya te digo, una vez el cumpleaños de mi hermana dijimos, ¿a qué jugamos? Venga, una partida de rol. ¿De qué? De fantasía. Pero guau, qué coñazo hacerse ahora personajes de X sistema. Y yo le digo, no pasa nada. Y utilicé la mecánica de fragmentos y en 5 minutos, 10 como mucho, por pensar un poco la sinopsis del personaje, ya tenían creados los personajes. Y el sistema es que es muy sencillo. Y te permite hacer muchas cosas. Como ya he dicho, en el combate se resiente un poco porque al solo causar un punto de daño y luego puntos de daño adicionales con unos, hay veces que la cosa se puede alargar. Si combates contra un personaje que tiene bastantes dados en acción, es difícil reducirlo rápidamente, por así decir. Aunque también hay el tema
inverso. Por ejemplo, en una partida que dirigí adaptando la ambientación de Culta, Fragmentos, el personaje que llevaba la jugadora pues era un personaje principalmente académico, así que tenía 2 puntos en acción y con que le dieran un tiro ya la dejaran a las puertas de la muerte. Entonces, o se alarga mucho o va muy rápido, pero creo que no suele haber términos medios. Así que bueno, yo creo que este juego se disfruta más cuando se investiga, cuando se interpreta y las relaciones de los personajes y cosas así, más que en combate en sí. Que por cierto, hablando de combate, creo que nos saltamos un poco explicar cómo realmente moriría un personaje. Dijiste que moriste, pero que mueren, pero creo que no explicamos que van perdiendo los puntos de las características y eso sería un poco su manera de fallecer. Sí, eso Que lo o bien, comenté. Que básicamente cuando se causa daño, el daño se causa una característica y la característica se va reduciendo hasta que llega a 0. Entonces, o bien se vuelve loco si pierde los puntos de cognición, o es humillado y desmoralizado totalmente si pierde los de interacción, o muere a causa de las heridas o queda inconsciente o impedido por la característica de acción. Eso te pone que las armas dan dados adicionales a las tiradas. Sin embargo, no se contempla, por ejemplo, el tema de armaduras o blindajes, que eso se lo comenté yo a uno de los autores de No Solo Rol. Y bueno, básicamente me dieron como un poco de carta blanca a la hora de aplicar ese tipo de cosas. En este caso, pues probablemente eliminando o sustrayendo algún punto de daño del que se haga el personaje o añadiendo algún dado más a la reserva, no sé. Ahí sería cuestión de testear. Pero ya sería una regla de la casa, no algo oficial, por así decir. Y nada, decir que eso, que aprovechéis. Si os bajáis los bueno, ya tenéis aquí el resumen de reglas y de creación de personajes y tenéis aventuras gratuitas para descargar en la página web de No Solo Roll, así que si alguien quiere probar este juego, en sus manos queda. Puede que algún día haga una partida por aquí, o si no, seguro que Nid se anima a ello. Estoy pensando si ofrecer el sistema de fragmentos para alguna partida del Orgullo Crítico, porque también es muy facilito para iniciar a gente que no sabe jugar. Sí, Sería sí. otra opción. Sobre todo porque el tema, yo creo que de terror o ambientado en la actualidad es más fácil de llegar a la gente que no ha jugado nunca rol que no quizás con otras ambientaciones o sistemas. Pero, bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda más de fragmentos. Y nadie dice nada, pues podemos entonces hablar del terror en el rol. Aquí ya os voy a dar un poco ya paso a cada uno, porque creo que sin duda podéis aportar, si queréis, sobre qué sugerencias o qué creéis vosotros que es lo adecuado para dirigir terror en rol. Yo por mi debo decir que no suelo dirigir terror porque es un género que cuesta llevar con éxito a la mesa, más que nada porque es difícil conseguir tal grado de inmersión que realmente la gente se pueda asustar. Sobre todo porque yo no suelo dirigir con música ni cosas así. Ahora con el tema de la pandemia sí, al utilizar plataformas online, pero en mesa, sobre todo si juegas en jornadas o en asociaciones, es imposible utilizar música y otros recursos que sin duda ayudan para este tipo de partidas. Entonces, ¿cómo suelo yo abordar el dirigir el género de terror?
ya que no puedo utilizar la música, la cual considero bastante vital cuando se dirige online para el terror, porque ayuda mucho a meterse, pues sería con descripciones muy elaboradas y aunque a mucha gente no le guste, hay gente que en redes sociales últimamente, por ejemplo, se quejaba de que no les gusta que el máster les diga cómo se tienen que sentir sus personajes porque lo ven como una intromisión. Yo en este caso, en el género del terror, sí que lo veo, porque dado que tú no puedes controlar cómo te sientes la mayor parte de las veces, sobre todo cuando ves un bicho de 3 metros que te quiere comer, y lo normal es que te asustes, ¿no? Pues sobre todo cuando se han usado personajes pregenerados o se han creado los personajes con el máster al lado, que éste conoce los secretos más oscuros y siniestros de los personajes, me parece bastante lícito que el máster te diga cómo debes sentirte. Entonces, acompañando esas descripciones elaboradas con, por ejemplo, sientes como tu estómago se revuelve al ver tamaña cosa y tal y cual, pues bueno, son cosas que creo que ayudan un poco a meterse en el ambiente. Y aparte de eso, realmente, pues intentar hacer una trama que aunque sea sencilla, pues tenga algo que sorprenda, porque hoy en día todos hemos visto un montón de películas, leído un montón de libros, cada vez es más difícil sorprenderse o asustarse, al contrario, dirás, este seguro que es un bicho de tal y hay que hacer esto para matarlo. Intenta darle la vuelta a los monstruos clásicos, intenta sorprender al jugador de algún modo, haciendo que piense una cosa y luego sea otra o similar. O al menos yo lo veo así. Y bueno, ahora os doy paso a vosotros para que vayáis comentando un poquito, si queréis, sobre el tema. Me gustaría que Lizándrez aportase su visión porque es una persona que dirige mucho Cult, que creo que sus partidas de terror son muy buenas y seguro que puede corregirme, invalidar todo lo que he dicho o aportar su visión sobre el tema. Hablo yo entonces. Sí, a ver, ya que has estado dirigiendo terror no hace mucho en Galicia Rolera, pues me gustaría que comenzases tú quizás hablando un poco sobre el tema. Bueno, pues yo llevo muchos años consumiendo terror, es mi género preferido, y también pensando muchas partidas de terror. Y para condensarlo y no alargarme mucho, yo, porque es verdad que casi todos los manuales de rol te hablan de técnicas, de maneras. Antes, sobre todo en los 90, cuando había o tenías a tu alcance dos o tres juegos de rol de terror, pues te podía sorprender más todos los consejos que te daban. Ahora ya no, o sea, prácticamente todos se van autorreplicando y casi todo el mundo conoce las mismas técnicas. Así que yo, si lo tengo que resumir todo para no dar mucho la turra, yo me quedaría con dos conceptos que para mí son las dos cosas más importantes a la hora de preparar y dirigir partidas de terror. Y no los he visto explicados tal cual, sí, a lo mejor de otra manera, pero tal cual en los libros que yo he leído sobre esto, sobre todo juegos de rol. Para mí, la primera cosa, bueno, para mí las dos cosas estarían totalmente relacionadas, o sea, no pueden vivir la una sin la otra. Para mí el primer concepto sería la calidad del trasfondo y del drama. O sea, para mí una historia tiene que funcionar como tal y ser un drama interesante y bien construido. Tanto el trasfondo como todo lo que suceda en mesa. Y luego podemos potenciar o suavizar los elementos de terror. Pero no al revés. O sea, las grandes historias de terror
Suelen ser tragedias que hablan de emociones básicas, amor, amistad, venganza, drama familiar, rivalidad, supervivencia, y ese terror suele funcionar porque empatizamos con lo que ocurre. O sea, el terror no funciona nunca cuando la historia no le importa a nadie. Por mucho que haya sustos elaborados o imágenes muy potentes, no va a funcionar. Y la segunda cosa, yo ya escribí sobre esto cuando llegué al servidor antes de proponer las 3 partidas a Cult que he propuesto en estos meses, y es lo que a mí me gusta llamar libertad creativa. Muchas veces cuando hablamos, como en esta charla y otras veces, de terror u horror, se hace pues muy a la ligera, como si fuese algo cotidiano, que todo el mundo conoce, que está acostumbrado a ello, que es fácil de evocar. Se habla de ello con comodidad, sin riesgo, sin ofensa. Pero es que el terror, cuando tú haces cualquier cosa sobre ese género, una partida, no puedes dejar indiferente. O sea, las historias de terror tienen que buscar incomodar. Tienen que ser provocativas, tienen que perturbar, tienen que desafiar en este caso al jugador, que es espectador, es jugador y además también es narrador de la partida y también seguramente busque eso. Y para hacer todo eso uno no puede estar pensando en no ofender, en no incomodar, en no desafiar convenciones, en no arriesgar, o sea, no se puede. El terror no existiría sin la ambición de atreverse a ir más allá, a atreverse a transgredir. Y todo lo que sea censura, autocensura, puritanismo, cobardía, es la antítesis del terror y de la creatividad en general, en mi opinión. Así que yo resumiría todo en esos 2 conceptos. Pues muy interesante todo lo que has dicho y la verdad es que lo comparto. No sé si alguien más quiere comentar sobre el tema. Hay más de 2 conceptos, pero Pues Rubén, adelante, cuéntanos. No, él ha dicho más de 2 conceptos. Yo no dirijo terror en general, yo hago un mezcolato de temáticas. En realidad yo soy bueno dirigiendo sandbox. Y de ese modo acaba pasando lo que los los jugadores buscan que pase. Y sí que suelo meter tintes de terror, atmósferas o misterio. Más que terror es misterio o es fantasía, ¿no? Fantasía tal como el género de terror es fantástico, ¿no? Es una irrupción de algo, digamos, algo que es lo contrario de cotidiano, es algo fantástico. Pues es la irrupción de algo fantástico, de algo inusual en lo cotidiano. Te vas de vacaciones al camping, no sé qué, con tu novia y sois monitores y dices tu madre mía, ¿cómo va a acabar esto? O eso es una peli de estas alemanas que echan los domingos, que las compran en palés ya. Pero Pero en el bueno, fondo, ahí lo que has dicho de pareja de monitores, camping y lo que pasará. es una situación que Creo dices, mm, si no pasa nada raro, va a ser una película alemana, de estas de los domingos a la tarde. Pero bueno, claro, tiene que pasar. justamente el juego de rol de fragmentos, al recrear los géneros del cine, se apoya mucho en esos clichés, en esos monitores de campamento. Vaya, ¿qué pasará? Pues Bueno, pues pon una señora de cierta edad, una señora ya madura, divorciada, que se muda a un pueblo y dices tú, vale, la situación es esa, ¿no? Pero si aparece un señor maduro también, que está separado, viudo, y empiezan a trabar una amistad y no sé qué, o él es un amigo de su juventud porque ella está volviendo al pueblo, pues pelea alemana. Pero si el pueblo es chungo, aparentemente todo el mundo, todo bien, pero dices tú, pero aquí hay algo que me huele raro. Y
y luego resulta que hay una secta de caníbales o no sé qué va. Vale, eso es la irrupción de lo fantástico dentro de lo cotidiano. Y es lo que convierte una cosa cotidiana, una cosa normal, en terror. El hecho de que intuyes que hay algo que no está normal, vas dando miguitas de pan, ¿no? Es a mí lo que me gusta mucho hacer es Estás de pan. dar miguitas de pan y crear cierta incomodidad. Creo que soy una persona muy buena creando incomodidad, creando situaciones incómodas o inquietantes. Y eso es una buena base sobre la que construir. Eso está interesante, sí. ¿Alguien más que quiera aportar aquí? Barthuin, Pues, que es o Nid o... hombre, a mí si me dejas, yo también Sí, aporto sí, unas sí, sí. cuantas cositas. No, lo comentaba como justo Barthuin anunció la de Wamatse, pero bueno. Sí, claro. Di tu primero, que ya estabas ahí. Nada, no pasa nada, que también le puedo dejar a Barzu. Yo, por sumar un poco a lo que dijo Lisandret, que evidentemente estoy totalmente de acuerdo, yo creo que un principio básico para que la gente intente meterse un poco en trama seria, que no estoy en contra de los clichés y no estoy en contra del terror en plan humorístico. Que yo prepare la partida de Fragmentos basándome en la novela gráfica de Madrid Zombie. Iba con una intención de que fuese algo bastante más tenso de lo que fue. La gente al final se vio unos personajes tirando a más guasones y demás, y nos lo pasamos tremendamente divertido, tocando todos los clichés del porretas, de la ama de casa frustrada que se lía con el primero que pasa, da igual. O sea, también es totalmente válido hacer un tipo de terror más humorístico y más distendido. Pero si realmente quieres hacer un poco de terror que afecte y que mueva sentimientos profundos, yo creo que lo que tienes que hacer es unos personajes muy humanos. Si tú haces el personaje muy humano, le remarcas a tus jugadores que tienen sentimientos y esos sentimientos están presentes durante toda la trama, al final llega un punto en el que se mezcla la tensión del momento con tu sensación, con la del personaje. Y luego yo creo que para mí el segundo punto son las descripciones de escenario. Si tú estás narrando una situación tensa, pero la gente no se está ubicando, pues que a lo mejor está en una casa de la que no está pudiendo salir porque la entrada principal está infestada de zombies y ven cómo empiezan a entrar y no tiene escapatoria porque no se la estás dibujando bien, esa sensación de agobio, de claustrofobia, de no voy a salir de aquí, también se pierde, con lo cual creo que los escenarios sin fragmentos remarcan mucho eso. Los escenarios como algo importante dentro de la propia aventura. Pues eso, para mí, otro puntito a tener en cuenta. Y la trama que lleva a algún sitio, porque sustos por sustos, pues como bien dijo Elisandre, todo se mueve por algo, ¿no? Ya sean interacciones, amor, peleas, terror, no sé, es un poco lo que hay que meter también detrás, aparte de las mecánicas, para hacer que todo el mecanismo de un sistema como Fragmentos funcione. Pues sí. La verdad es que cuesta a veces que una partida de terror no se convierta en una partida de risa, porque muchas veces incluso la gente se lo toma a coña. Y Y es porque hay que tener muy en cuenta que tu manera realmente, con mucha gente, la manera que tiene de aliviar esa tensión es reírse y hacer bromas sobre ellas. Con lo cual, si la aventura está empezando a ser tensa, yo soy la primera que me doy cuenta, está empezando a ser tensa y suelto la primera broma. Porque es como, oh Dios mío, estoy tensa, voy a hacer una broma que me río y ya se me pasa la tensión. Entonces también es un poquito cuestión del máster de aceptar esa broma, pero volver a guiar a los jugadores de decir, vale, pues ahora vais a este sitio y os está pasando esto. Porque si tú como máster coges la broma, la ríes y haces una broma encima, entonces sí que ya pierdes un poco de la intencionalidad de la partida. Sí.
Pues es correcto. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bueno, yo por alusiones, aunque poco puedo aportar porque no dirigí todavía nada de terror, aunque como bien comentaba Cian, estoy pendiente de empezar la partida de Guamatse. Sí coincido con Lizándrez en el sentido de que una partida de terror tiene que incomodar, tiene que retorcerte un poco el estómago, digamos, que no estés cómodo con la escena que te están narrando. O sea, si no, no es terror. O sea, como decía Rubén, es una peli alemana de los domingos por la tarde. Entonces ahí coincido con Lizándrez. Un plus o un apunte que a mí me gusta y por ejemplo, ahora que estoy siguiendo pues la partida que hicisteis de Cult, veo que Lisandre también lo hacía, es el tema de la ambientación, ya sea con música, con efectos de sonido, con efectos de voces, algo que te haga meterte más en esa escena, en ese ambiente. Si tienes no sé, un loco perturbado, pues cuando lo representes, pues que la voz del loco perturbado sea una voz del loco perturbado, no que sea la tuya propiamente. O sea, cosas que te hagan involucrarte más en esa, en esa escena. Yo creo que por mi parte así los dos apuntes que se me ocurren serían esos dos, así a grandes rasgos. Pues sí. O sea, como yo ya comenté, cuando no puedes tirar tanto de música, en lo que hay que apoyarse mucho son en las descripciones, que sean muy elaboradas, lo suficiente como para evocar a los jugadores pues toda esa sensación de miedo, incluso aunque de vez en cuando tengas que decirles un poco cómo se sienten los Hay muchas personajes. formas de hacerlo, ¿eh? Yo no incidiría tanto en las descripciones porque lo demasiado gráfico puede llegar a impactar e incluso a resultar ridículo en algunos momentos, ¿no? Muy manido, como por ejemplo leer a Poe o a Lovecraft. Ahora ya no, no es fresco, no tiene frescura eso, es una forma el lograr el terror a través de incidir en descripciones es ser pesado a veces. ¿Lo quieres hacer así, tipo como un juego que salió que era del Cuervo, rollo Portland, o como la época de Poe? Bueno, pero más que lo que dices, o sea, las descripciones sean minuciosas y tal, no es eso, es lo que dices. Lo que cuentas tiene que ser inquietante, tienes que tener la habilidad. mm, Lo puedes hacer de muchas maneras, claro, pero la habilidad o el objetivo fundamental aquí es que algo dentro de la persona haga clic. En plan, esto no encaja. Bueno, eso sería, si lo haces a un nivel emocional, estás apelando a un nivel emocional, no, a un nivel intelectual, ¿no? En plan, la persona le empiezas a dar información, pero una información sesgada, de cosas que no, cosas raras, cosas que no tienen sentido aparente. Ahí estás jugando al misterio, ¿no? Y el misterio apela a lo intelectual. Luego, el horror ya es más
más físico, tal vez, ya apelas me estoy poniendo en peligro. Esa persona se está poniendo físicamente en peligro y eso ya es terror y lo que yo digo es más de misterio, aunque pueden ir mm, perfectamente juntas, yo creo. Pues ciertamente, obviamente yo tiro de las descripciones porque es lo que mejor se me da. No digo que sea lo único, obviamente. No, hombre, claro. Pero bueno, Y es algo que hay que manejar muy bien, el tema de mm, escribir. Lo que decía, a ver, más que como, bueno, hace falta, sí, que haya cierta calidad formal, ¿no? En la descripción, pero fundamentalmente es el contenido lo que importa, como en todo. El paquete del regalo puede ser muy bonito, pero si lo abres y dentro hay una caca de perro, ¡ay! Ya no gusta, ¿no? Ya no, ya, no hace ilusión. que conste que yo suelo tirar siempre de, en cuanto a partidas de terror, a módulos ya hechos, bien sean oficiales o no, Es lo más porque sensato. reconozco que yo planeando eh, partidas de terror no es mi fuerte, entonces ahí prefiero de tirar de cosas ya hechas. Así que suelo seguir los consejos de esos módulos para las escenas o cuando te dicen cómo debes describir algo o ayudas que puedes ofrecer a los jugadores, imágenes o documentos, cosas así que ayuden un poco a meterse en el ambiente. ¿Alguna cosilla más que queráis decir? Noto que ya se ha dicho casi todo, o eso creo. No sé si hay mucho más que comentar sobre dirigir partidas de terror o algo que os interesase saber. A ver si aquí entre todos podemos aportar algo de luz. Nit, ¿alguna cosilla más? Que sé que siempre tienes cosas rondando en la cabeza. Pues ahora mismo nada. Yo lo único recomendar que juegue la gente de Fragmentos para iniciarse en cualquier estilo de aventurilla de terror, porque también te da muchas recomendaciones en ese aspecto de cómo ir metiendo la presión y demás. Y que si quieren adaptar algo, yo creo que es el sistema más fácil al que yo he adaptado cualquier cosa. Entonces, pues adelante. Y si tienen cualquier duda con adaptaciones, con cosas, pues que nos pregunten, aunque no estemos en charla, porque sé que hay gente que quiere dirigir fragmentos, entonces que si tienen cualquier duda que nos pregunten, vamos. Estaba comentando ahí Jonadi que le parece interesante el tema de la amenaza y cómo atacar a los atributos en los personajes de fragmentos. Y sí, realmente con que reduzcas a cero uno de esos atributos, ya básicamente dejas impedido al personaje para el resto de la partida. Entonces, desde luego es una buena manera de hacer que los jugadores sientan miedo cuando ven peligrar a sus personajes. Buenas, Don Helken. No sé si te apetece comentar sobre cómo dirigir el terror. Se te ocurren cosas como jugador de Oniria, de Cult. Estás muteado. Te, te iba a preguntar ahí que comentases qué cosas te causaban más terror o crees que apoyaban el tema de... Bueno, todo eso, ya sabes. Sigues muteado. Qué terrible. Bueno, no sé si mientras
recuperas el audio. Alexander, que veo que levantas la mano, coméntanos. Yo la verdad he dirigido pocas partidas de terror como temática principal. Sencillamente es un tema que las mesas que he jugado que no gustaba. Sí, en crónicas o aventuras de Mundo de Tinieblas o incluso de Aquelarre, sí ha habido escenas que he causado incomodidad a mis jugadores por terroríficas. No obstante, con la llamada de Toulouse sí he conseguido jugar algunas aventuras en las que el terror sí era el tema principal. Y creo que se debe partir de complicidad con los jugadores, que sepan de verdad que ellos también tienen que poner de su parte y meterse en el ambiente, de verdad quieren disfrutar de la experiencia. Yo creo, por un lado, la música debe ser de fondo, no debe estorbar a la voz. Luego, las descripciones son importantes, pero más que descripciones muchas veces espaciarlas con silencios, mostrar a veces incluso fotografías o dibujos que insinúen más que muestren el terror descarnado. Y luego eso, las películas y los libros pues es una buena fuente de inspiración. Y luego lo típico, una partida de terror está para entretener, aunque sea pasando miedo, no queremos traumatizar a alguien. Estoy de acuerdo con Nith en que si la cosa va demasiado en serio, pues a lo mejor hay que romper un poco la tensión o simplemente hacer un descanso. Pues sí, sí, sí. Ahora, si todos los jugadores se ponen a romper la tensión, luego a ver si se recupera ese nivel de nuevamente de terror. Pues sí. Bueno, por eso también lo comentamos y yo desde que me lo han dicho pues prefiero aplicarlo o bien hablar con los jugadores en la sesión 0 qué nivel de tensión se va a alcanzar o poner alguna herramienta de seguridad para que también la gente se sienta cómoda. Que al final vas a una partida de terror, pero depende de cómo tengas el día, igual te metes demasiado en personaje y te da un poco para allá lagrimilla. Entonces, nunca está de más cuando quieres hacer una sesión de terror profunda en la que la gente se meta, pues también tener esas mecánicas por ahí. Que a veces no hacen falta, ya vemos las partidas con Lisandre, que ahí vamos todos y cuanto más rara sea la situación y más nos erice la piel, mejor. Pero bueno, yo creo que hay que matizar las cositas antes. Sí, la verdad es que si van a ser una partida así en la que juegues con gente con la que tienes confianza, aclarar siempre un poco el tono de la partida o hasta dónde se va a llegar con el tema, pues está bien. Eso en jornadas resulta más complicado de hacer. Yo, por ejemplo, dirigí la partida de emisarios de fragmentos en jornadas y es una partida de género zombie. Y ahí realmente, aunque los jugadores ponen de su parte por interpretar la enésima vez en las que ¡ah! Dios mío, los muertos se levantan y quieren comernos, ¿no? Algo que es tan manido ya que de vez en cuando ya ni te causa sensación de terror ni miedo, simplemente estás ahí con la intención de matar zombies y llegar hasta el final de la partida, como quien dice. Pues es complicado en jornadas intentar conseguir ese nivel de terror óptimo sin caer en simplemente pues en eso, en gente que realmente ya no se sorprende ni se siente atemorizada por lo que le estás describiendo. ¿Cómo vas con el audio, Helkion? ¿Ya puedes hablar? Pero como persona que odia ver películas de terror, vive atormentada y pasa miedo constantemente, creo que no soy el más apropiado para hablar. Pero Eres el más apropiado. a ver,
como Cobaya. Un Edgar como- Allan Poe sin talento artístico, ¿sabes? O sea, es terrorífico. O cuando has jugado Cult, por ejemplo. ¿Qué es lo que crees que ha mejorado la inmersión en la ambientación o que te ha causado más desasosiego? ¿Qué técnicas o...? A ver, hay un punto, creo que hay algo interesante, que es que cada uno al final le da rollo lo que le da rollo y hay gente que a lo mejor las imágenes perturbadoras le ponen muy nervioso. A Menta, por ejemplo, con la música se pone muy tensa a veces cuando la música es... Y a mí la música me da igual, sin embargo las imágenes me afectan. Eso creo que también depende de Sí. cada jugador y cada espectador, porque al final es como una película de terror, vamos. O sea, hay gente que dice, pues acabo de ver 5 cadáveres y me da igual, y hay gente que se asusta mucho porque hay una niña en camisón. Entonces, supongo que es ambientación, o sea, la música está claro que afecta, como decía Alexander, pero que esté de acompañamiento, que no sea, que no tape la voz. A mí en la de Lisandrez las imágenes me ayudan mucho porque había imágenes muy perturbadoras. Y no sé. Entonces, y lo de las descripciones está bien. O sea, los filtros que usaba de voz Lisandrez también eran interesantes. Para según qué cosa. O sea, un bicho que no te hable con una voz así como la mía, que te hable con una voz súper chunga, también te puedes meter. No sé. Creo que son. Pero bueno, lo que puedo decir desde mi ignorancia es que eso, creo que como es muy subjetivo, también si hay confianza o si se puede hablar con los jugadores, es interesante saber qué le da miedo o qué le produce, ¿sabes? Igual es interesante una buena charla para la sesión cero. Es decir, ¿a ti qué te molesta mucho, qué te traumatiza? Como decía Alexander, tampoco es eso. ¿Qué te molesta, qué te da igual? Lo de los zombies, pues, no sé, me parece interesante también, un tema a tratar, pero vamos, hablo desde lo poco que puedo decir. Si tienes ojos y oídos, lo ves en la mesa. Vas viendo cómo la gente se pone nerviosa a medida que la vas poniendo nerviosa, ¿eh? No, es que si te lo preguntas y lo buscas, lo buscas a posta, ahí ya, Sí, ya ensayo-error también vale, pero bueno, jodes. solo quería apuntar que me parece que el terror es muy subjetivo y hay gente que no soporta a los payasos y gente que puede ver de todo. Entonces, cada uno con sus taras y sus, y sus miedos. Y mi aportación a la charla, Fiamma. Pues es una buena aportación, ¿qué quieres que te diga? No sé si alguien más quiere comentar algo. A ver. Parece que no, que ya se ha hablado todo lo que se tenía que hablar sobre el tema del terror. Es posible que quede igual alguna cosilla por ahí, pero bueno. Yo creo que con lo que hemos dicho estamos bien preparados para intentar dirigir algo de terror. Así que, si os parece bien, podemos dar finalizada la charla de hoy sobre el juego de rol de fragmentos y terror. Otro miércoles más, en confianza. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y espero que otro miércoles pues volveremos a hablar de algo interesante, bien sea yo solo o acompañado de invitados y por supuesto, bueno, parece que Helkion quiere decir algo, qué oportuno. A Perdón, ver, Helkion. acabo de ser consciente de un detalle muy importante que se mencionó antes cuando entré. Por favor, no seáis el que estropea la partida de terror haciendo chistes estúpidos y diciendo gilipolleces. No hagáis eso, es muy difícil. Solo hice una vez de máster de algo chungo. Es muy difícil, da mucho trabajo y cuando hay un jugador payaso que se pone a hacer el tonto es muy molesto. No seáis ese imbécil. No lo hagáis. Ya está, mi aportación es esa. En las Vale, creo películas que alivio cómico, ¿eh? Y suele morir. Con eso ya digo todo. ha sido, yo creo, el comentario de Helkion la guinda perfecta para finalizar la charla, sin duda. Así que nada, espero veros dentro de 2 miércoles. Se anunciará por aquí seguramente la temática de la próxima charla cuando se haya determinado.
La de la próxima charla es la del mes de junio, Ah, vale. que vale. es la que ya habíamos concretado de rol desde cero para gente súper novata que no saben ni siquiera lo que es el rol. Correcto. Que es que ya ni sé en qué día vivo. Muchas gracias, Amanit. Un placer siempre. Y nada, os invito si queréis a chacharear ahora ya en postcharla, ya que ya hemos dado por finalizada pues la charla.